¿Cuál es su fruta favorita? La mía es el mango. Me gusta dulce, me gusta verde, con sal. ¿Cuál es la suya? A mi esposa le gusta el durazno, por ejemplo. ¿Alguna vez había pensado en eso? En cómo Jehová provee hasta los gustos diferentes que tenemos los seres humanos. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque Jehová cuando hizo la tierra se dedicó especialmente a hacer un lugar del cual el hombre pudiera hallar un deleite mayor. Y hablamos de el sitio que todo el mundo conoce como el paraíso. En la Biblia el paraíso tenía además un lugar todavía más especial que el resto, y era el jardín de Edén. ¿Y por qué era tan especial? Piense en la palabra jardín ahora. El Salón del Reino tiene unos jardines muy bonitos que requieren cuidado, ¿cierto? No es lo mismo este jardín que si subiéramos allí por los cerros caminando ahí y encontráramos muchos árboles, muchas plantas, pero no hay alguien que las esté cuidando, ¿cierto? No hay alguien que haya dedicado especial atención a cortar las plantas, poner abono para que florezcan. Bueno, la Biblia dice que Jehová dedicó tiempo a hacer ese jardín después de haber creado la tierra. Vamos a buscar lo que dice el relato. Vamos a Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Dice allí: Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Y ahora en el versículo 8 dice: además, Jehová Dios preparó un jardín en Edén. Entonces este no era un sitio que sencillamente fuera bonito porque todo el resto del paraíso era bonito. No. Jehová preparó este lugar, el jardín de Edén. Ahora, ¿cómo será el ojo de Jehová como jardinero? ¿Cómo sería ese lugar si Jehová mismo lo preparó? Y dice que allí puso al hombre que había formado. ¿Qué características tenía ese jardín? Pensemos otra vez en los jardines que tiene el salón. ¿Cuántos árboles hay allí en ese jardín? Ni uno, ¿cierto? Pero es un jardín muy bonito. Ahora piense en el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Alguna vez ha estado ahí? Está lleno de árboles. Y los rosales son inmensos y hay rosas de todos los colores. Y hay una sección con plantas desérticas y otra sección con plantas de la selva húmeda y árboles muy altos, muy grandes. Magnolios, ¿conocen los magnolios? Unos árboles frondosos que tienen una flor blanca inmensa. Bueno, mire el versículo 9. Dice: así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. Pensó otra vez en su fruta favorita. Bueno, en ese jardín estaba su fruta favorita, con seguridad. Porque Jehová había preparado ese sitio y ya no pensamos en un jardín solamente bonito con flores, sino con árboles, frutas. Y para que un jardín pueda contener árboles, ¿de qué tamaño tendría que ser? Si comparamos este jardín con el jardín botánico, ya hay una diferencia inmensa, ¿cierto?, de tamaño. En ese jardín botánico, ¿ha visto ríos? No cabe un río en el Jardín Botánico de Bogotá. Pero mire lo que dice el versículo 10. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos.
Entonces este no era un río pequeño, no era un riachuelo, ¿cierto? No era como el río Torca. Era un río suficientemente grande para que luego se dividiera en 4 hilos que seguían siendo ríos, ¿cierto? No eran riachuelos. ¿De qué tamaño entonces tendría que ser el jardín de Edén para que tuviera árboles y ríos? Bueno, Jehová no dejó nada al azar, ¿cierto? Jehová quería que el hombre disfrutara de ese lugar. Ese era su propósito con el jardín de Edén. Y lo regaló al hombre generosamente, sin pedirle nada a cambio, excepto una cosa. Bueno, entre los árboles que Jehová había puesto en el jardín, Jehová puso uno del cual le dijo, de este no debes comer, ¿cierto? Ese es un árbol particular. Ese árbol representaba la autoridad de Jehová. Pero había otro árbol, que era el árbol de la vida, y Jehová había reservado. Más adelante vamos a ver por qué. Pero esos 2 árboles demostraban también la dependencia que tendría el hombre de aquel que le había dado el jardín. Y lo único que le pidió fue, mira, no tomes fruto de este árbol, ¿sí? Porque este árbol representa la autoridad de Jehová. Jehová lo había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Eso también lo encontramos allí en el mismo relato de Génesis. Eso quiere decir que el hombre tenía una necesidad espiritual, porque Jehová es un espíritu y dotó al hombre de espiritualidad. Y así como tenía necesidades físicas y por eso puso los árboles y el alimento, el hombre tiene desde entonces necesidad espiritual. Y al poner Jehová al hombre allí en ese jardín, pensó también en que no estuviera solo. Aunque él tenía una relación directa con Jehová por su espiritualidad, Jehová pensó que también era bueno que tuviera una esposa. Y en el versículo 18 y en el versículo 22 vemos que Jehová llama a esa esposa un complemento, porque era una necesidad que tendría el hombre. No estaba completo sin una esposa. Y Jehová hizo provisión de eso también. Y entonces, ahora en ese lugar hermoso, provisto por Jehová, al que Jehová le dedicó cuidado, y donde puso al hombre y la mujer, no quería que estuvieran sencillamente por ahí andando sin hacer nada, porque eso no tendría mucho sentido. Entonces les dio un sentido también. Vamos a ver el versículo 15 ahora del capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 15. Busque por favor allí. Vamos a leer. Dice, pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Imagínese ese trabajo. Cuidar un jardín que ya Jehová había preparado, es decir, estaba listo, bonito, solo había que mantenerlo y extenderlo, porque el capítulo 1, versículos 26 y 28 de Génesis también habla de que el hombre debía poblar la tierra y extender ese jardín hasta que todo el paraíso se viera como el jardín de Edén. Un bonito trabajo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la tierra no es toda como el jardín que tenemos acá? ¿Por qué la tierra no es toda así como el jardín botánico, con árboles, con frutas disponibles para todo? ¿Por qué hay hambre si Jehová dio al hombre Adán suficiente alimento allí en el jardín? Bueno, conocemos también el relato. Adán y Eva pecaron deliberadamente. No fue una sencilla equivocación, no fue un tropiezo. Fue una decisión deliberada de no seguir las indicaciones de Jehová. Tomaron del fruto, ¿se acuerdan? De aquel de que Jehová les había dicho, de este no vayan a comer. Tomaron del fruto. Y entonces Jehová les dijo, bueno, debido a eso van a envejecer, van a morir y no van a poder tomar del fruto del otro árbol, el árbol de la vida. Si ellos hubieran obedecido, Jehová les habría permitido tomar de ese fruto. Ese fruto en sí no era que diera vida eterna, y no por comer de ese fruto tendrían vida eterna. Pero al permitirles Jehová comer de él,
habría demostrado Jehová que habían pasado a sus ojos como personas obedientes. Pero no lo fueron, entonces Jehová no les permitió ese reconocimiento. No fueron obedientes, Jehová no les iba a permitir comer de un árbol que los reconocería como personas obedientes. Así que les impidió regresar al jardín, los echó del jardín. Y esa garantía de vida eterna que estaba representada en el fruto del árbol de la vida ya no estaba accesible para ellos ni su descendencia. Eso nos recuerda una cosa. Jehová tomó acción inmediata. Ante la desobediencia, Jehová los inquirió, les preguntó. Y fue evidente que ellos habían actuado de manera deliberada. Hasta se echaron la culpa, ¿no? La mujer que me diste. No, la serpiente. No aceptaron lo que habían hecho. Y al desobedecer, Jehová les dio castigo. Adán y Eva no resucitarán. Perdieron su vida para siempre. Al querer trabajar, al querer vivir de manera independiente del Creador, el hombre heredó la imperfección y un modo de vivir alejado de Jehová. Entonces la descendencia de Adán tendría que sufrir las consecuencias de estar alejados de Jehová. Sin embargo, Jehová, como es un Dios justo, ¿cierto?, da oportunidad a la descendencia de Adán y de Eva para que recuperen su relación con él. Pero podemos concluir de este relato ya que Jehová arruina a aquellos que arruinan lo que él ha hecho bien. Jehová hizo un paraíso, dedicó tiempo a un lugar especial y la desobediencia de estos les trajo ruina, ¿cierto? Entonces Jehová da su merecido a aquellos que quieren arruinar lo que él ha hecho bien. Y es la única situación en la que pudiéramos señalar que quienes obran en contra de Jehová reciben su merecido, ¿no? Más adelante, la descendencia de Adán, y podemos hablar de Caín y Abel, que es otro relato que todos conocemos, terminó mal también, ¿cierto? Esa relación de hermanos, Abel servía a Jehová, hacía las cosas como a Jehová le gustaban, y Caín empezó a sentir celos de cómo Jehová miraba a Abel. Y recuerda el relato, ¿no? Todos los conocemos también. Caín mata a su hermano, a su propio hermano, a Abel. Primer acto de violencia en la tierra. ¿Puede la violencia arruinar la tierra? ¿Qué ocurrió con Caín? Lo mismo. Jehová inquirió, le preguntó, ¿qué hiciste con tu hermano? Y él, a mí no me pregunte. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Tampoco quiso aceptar lo que había hecho, no quiso remediar el asunto, no quiso el perdón de Jehová. Y ese primer acto de violencia desencadenó que más adelante los descendientes de Adán, para el tiempo de Noé, se hubieran convertido en seres extremadamente violentos. ¿A qué grado? Busquemos lo que dice Génesis capítulo 6, el versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. ¿Quién había influido en eso? Bueno, ángeles desobedientes también que habían bajado a la tierra, habían tenido hijos con mujeres y ahora esos hijos se habían hecho famosos, los Nefilim, gigantes, hombres de mucha fuerza, poderosos, probablemente atemorizaban a muchos. Y en esas circunstancias, ahora estaba la tierra llena de violencia.
¿Qué pensaría Jehová de ese asunto? ¿Cómo se sentiría Jehová al ver que otra vez la tierra estaba arruinada? Ya no solo desobediencia, sino ahora un mundo violento. Fíjese lo que dice el versículo 6. Dice, y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Terrible, ¿no? Después de que Jehová había hecho un jardín hermoso, el hombre desobedece y ahora años después, Jehová siente pesar de haber hecho al hombre. Su propia creación, sus hijos. ¿Qué hizo Jehová? ¿Dejó el asunto allí? No. Vamos a leer lo que hizo Jehová allí en los versículos 11 al 13. Dice, ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. Este relato nos recuerda otra vez lo mismo. La tierra se puede arruinar no solo con la desobediencia, sino también con la violencia. Y Jehová no ha cerrado sus ojos a eso. Este mundo violento fue destruido por Jehová mediante un diluvio. Jehová tomó acción inmediatamente. Dio tiempo para que Noé construyera un arca y salvara a todos los que aceptaran entrar en el arca, los iba a salvar. ¿Quiénes aceptaron entrar en el arca? Solamente la familia de Noé. Todos los demás se burlaban, no veían llover y se burlaban de Noé. Noé esperó con paciencia, su familia siguió trabajando, seguían predicando continuamente, ofreciendo a otros la salvación, entrando al arca, y finalmente ocurrió el diluvio. Solo se salvaron 8. Bueno, y ahora otra vez al salir del arca, estos que habían obedecido fundaron ciudades. Y con el tiempo, un descendiente de Noé llamado Nimrod hizo varias ciudades. ¿Y con qué propósito? Bueno, de reunir a la gente en ciertos sitios. Pero más allá de las ciudades y tenerlos ahí bajo su control en un solo sitio, él quería realmente hacerle honor a su nombre. Su nombre significa poderoso cazador en oposición a Jehová. Entonces él quería oponerse realmente a Jehová. Es probable que el nombre lo recibiera después por su manera de actuar. Pero, ¿qué hizo entonces Nimrod? Contaminó algo que hasta ahora no se había contaminado. Todos reconocían que Jehová era el único Dios. Pero Nimrod mismo fundó el primer gobierno, ¿cierto? Porque hasta entonces no existía alguien, un ser humano que llevara la cabeza como gobernador de los hombres. Y además fundó la primera religión. Él quería que nadie adorara a Jehová y quería que todos se fijaran en él. Y entonces arruinó la adoración pura, ¿cierto? Porque creó una religión aparte de lo que era correcto. Se opuso al gobierno de Jehová al fundar él mismo un gobierno. Entonces vamos a decir que arruinó políticamente y religiosamente a la tierra, ¿cierto? Introdujo cosas que Jehová no había creado. ¿Qué hizo Jehová? Bueno, a este hombre que además era famoso también por derramar sangre, la violencia de sus antepasados la había vuelto a traer. Eso que Jehová había destruido en el diluvio, aquí junto con todo lo demás que estaba haciendo. Bueno, también conocemos el relato, ¿no? Jehová confundió las lenguas e hizo que aquel propósito que tenía él no se llevara a cabo.
Eso de reunirlos a todos y tenerlos allí juntos, no. Y eso de adorar a otros que no fueran a Jehová mismo, tampoco. ¿Qué podemos aprender de ahí? Bueno, que la tierra puede arruinarse en esos sentidos también, con religión falsa y con gobiernos que se oponen a la adoración pura y a la gobernación de Jehová, que no reconocen a Dios como gobernante. Y aún nos queda un ejemplo más. El jardín era hermoso, ¿cierto? Y a los ojos de Jehová tendría que ser perfecto porque él mismo se había dedicado a hacer el jardín de Edén para entregarlo a los hombres. Y a veces uno cuando está en vacaciones o de viaje y ve un sitio muy bonito, uno dice, esto es un paraíso, ¿cierto? Esa expresión es muy común porque uno asocia la belleza de la naturaleza con un paraíso. Pero ¿basta eso para que Jehová considere que la tierra es un paraíso? Que las cosas sean bonitas significa que eso es un jardín como el de Edén. Vamos a ver algo más. Busquemos Génesis capítulo 13, versículo 10. En este relato, Jehová le está mostrando un lugar a uno de sus siervos, a Lot. Génesis 13, 10. Dice, entonces Lot levantó la vista y vio todo el distrito del Jordán, hasta Zoar, una región bastante grande. Vio que era una región con mucha agua, igual que el jardín de Jehová y que la tierra de Egipto. Entonces sí, puede haber sitios muy bonitos, similares al jardín que Jehová preparó para Adán. Pero fíjese cómo termina el versículo. Dice, así era antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Y si recordamos lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, allí, ¿con qué se arruinó ese lugar? Aunque era un lugar bonito como el jardín de Jehová, se arruinó con inmoralidad. Entonces no basta que el sitio sea bonito, ¿cierto? Si hay inmoralidad allí, Jehová no lo considera un jardín. Y por eso destruyó Sodoma y Gomorra, por la inmoralidad. Entonces otra vez Jehová dio su merecido a aquellos que estaban arruinando un lugar hermoso. Y esta vez por la inmoralidad. Y eso mismo también pasó con su pueblo, con su propio pueblo Israel. Jehová en repetidas ocasiones, cuando querían el apoyo de dioses falsos o gobernantes extranjeros, o cuando se metían en inmoralidad, por ejemplo, con los cananeos, o cuando arruinaron la adoración pura de otras maneras, Jehová se encargó de darles castigo. Al grado que en el 607 finalmente destruyó la ciudad santa e hizo que su pueblo se fuera 70 años al cautiverio. Porque para Jehová la adoración pura no podía contaminarse con nada, ¿cierto? Y aunque fuera su pueblo escogido, Jehová no los iba a dejar sin castigo porque estaban arruinando la tierra. Vemos entonces con todos estos ejemplos que Jehová realmente se toma en serio el asunto, ¿cierto? Vamos a ver una imagen de cómo está la tierra hoy. Bueno, podríamos mencionar muchos ejemplos. ¿Alguna vez han escuchado de la isla de plástico en el mar? Bueno, esa isla de plástico ha llegado a ser tan grande como Cundinamarca hace unos 20 años. Tal vez en una revista Despertar salió y el tamaño era, para que nos hagamos la idea, como el departamento de Cundinamarca, y plástico en el mar. Con el tiempo, esa isla creció y ahora sería como Colombia, Ecuador juntos. Y no solamente está en el Pacífico, porque esa era la famosa isla de plástico del Pacífico, ahora en el Atlántico también hay. ¿Han escuchado de la fosa de las Marianas? El lugar más profundo del mar. Un lugar
que tendrá algún propósito. No sabemos con qué propósito lo hizo Jehová, pero debe tener un propósito. Bueno, allí se vierten desechos nucleares, desechos químicos, para que no queden a la vista del hombre. Pero Jehová sigue observando lo que el hombre le hace a la tierra. En el espacio, el hombre ya no se limitó a la basura en la tierra, sino que además ha enviado basura al espacio. Cada vez que se lanza un cohete, tienen que hacer muchos cálculos para que los cohetes no se estrellen con toda la basura que han dejado otros cohetes en el pasado. Es contaminada la tierra y ahora contaminado el espacio. Pero diríamos que las otras tipos de contaminación, política, religiosa, moral, la desobediencia, ¿son cosa del pasado? No. ¿Pero qué nos dicen esos ejemplos? ¿Será que Jehová se sentó sencillamente a observar y no va a hacer nada? Esos ejemplos que examinamos nos dicen, nos recuerdan que Jehová va a llevar a cabo su propósito. Busque por favor lo que Salmos 37:10 dice. Esta es una promesa que hace Jehová respecto a lo que está ocurriendo con la tierra ahora. Dice Salmo 37:10. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Allí no está hablando Jehová de destruir la tierra, ¿cierto? Si una casa tiene malos inquilinos que no la cuidan, nadie incendiaría la casa. Se echa a los inquilinos, ¿cierto? Se echa a los inquilinos, se arregla la casa y se traen inquilinos que la cuiden. Bueno, Jehová se refiere a eso mismo. Los malvados no existirán. Ya no estarán allí. Ya no podrán seguir arruinando la tierra de ninguna manera, ni como lo hicieron los antepasados, ni como está ocurriendo ahora. Esos ejemplos del pasado nos muestran lo que podemos esperar en el futuro cercano, porque aunque Jehová siempre castigó a los que arruinaban los asuntos, pues después también concedía a quienes obedecían bendiciones que les permitían vivir muy bien. La promesa de Jehová es de cumplimiento seguro. No podemos pensar que Jehová no lo hará. ¿Quién ha estado detrás de todo este arruinamiento todo el tiempo? Desde Adán y Eva, la influencia de Satanás en el pecado que cometieron. En Sodoma y Gomorra, Satanás estaba detrás de ese asunto. Jehová abismará a Satanás, lo confinará a un lugar donde ya no podrá influir en los seres humanos. Acabará con los malvados y finalmente permitirá que aquellos que quieren servirle hagan el trabajo que le había encargado a Adán. Cuidar del jardín, extenderlo, hacer de la tierra un paraíso y restituirá la tierra a la condición en la que él se propuso que estuviera. Pero no solamente será un asunto de belleza visual, de tener un jardín bonito. ¿Recuerdan? Tendremos un sistema religioso puro. Serviremos a Jehová, el único Dios verdadero, bajo un gobierno justo en cabeza de su Hijo y de los 144,000. Y tendremos la oportunidad de ser educados, porque todo gobierno tiene planes, y uno de esos planes que Jehová se propone es el de educar a su pueblo. Vamos a buscar finalmente lo que dice el Salmo 37:29. El propósito de Jehová definitivamente se tiene que cumplir. La promesa que él hace es, Salmo 37:29, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Esa es una promesa que tiene la garantía de que Jehová ha cumplido su propósito siempre que ha querido. Y que como en el pasado los malvados recibieron su merecido, en el futuro los merecedores recibirán las bendiciones de parte de Jehová.